aplauso para ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros, los amamos. Gracias por visitarnos. Aleluya. Viniendo para acá, estaba en la esquina y ya me venía aquí, era horario de clase. Y no reconocí quién es, pero les vi los pies. Vi una zapatilla rosada. Alguien estaba en un taxi orando por el taxista, pero salía fuego de ese taxi, ¿eh? Y es lo que Dios está despertando en nosotros. Y mientras estaba dando la vuelta y no le pude ver el rostro, solo le vi la zapatilla, al toque se me vino hasta la mente de pie. Qué hermosos son los pies de aquellos que enuncian el evangelio. A veces no hay que saber quiénes son, simplemente hay que saber lo que están haciendo. Yo sé que la iglesia está haciéndolo. Yo sé que la iglesia está haciendo, y eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Todos ustedes han escuchado la historia de la Cenicienta, ¿no? Saben que hay un zapato ideal para cada pie. El zapato que es ideal para nuestros pies es el zapato del anunciamiento y la predicación del evangelio. Así, de esa forma tiene nuestro pie. Dios nos ha creado para ser extensión aquí en nuestra ciudad. Somos nosotros los llamados a hacer la extensión. Eso es lo que nos calza, ese es nuestro propósito. Eso es para lo que Dios nos ha llamado. No tanto pensar en nosotros, es bueno, Dios va a trabajar con nosotros, pero Dios tiene algo mayor con nuestra ciudad. Dios está muy interesado en Chiclayo, está muy interesado en Perú. Amén, yo me uno con ellos que están creyendo. Por eso es que Dios está levantando hombres temerosos de Dios para defender desde toda área, desde la política, desde las ciudades, desde el cuerpo de Cristo, gente que es temerosa de Dios para poder honrar a Dios y defender la verdad, defender lo que Dios está haciendo. ¡Aleluya! ¿Amén o no? ¿Se gozan con eso o no? ¿Van a estar orando por lo que Dios está haciendo? ¿Por lo que Dios hará? Ok, sábado 1 de noviembre tenemos algo especial con los Zoe Teens. No me gusta decir adolescentes, y ya como decimos Zoe Kids ya nos achoramos un poco, entonces decimos Zoe Teens también, para no ahí excluirlos. Aparte que ellos se hacen al inglés, ellos de verdad que están de ida y venida, ellos ya en este sentido de la edad, se sienten más identificados con teens que con preadolescentes, con adolescentes. Pero lo hacemos por ellos y nosotros nos adaptamos, somos una iglesia que cree en ellos, que confía en ellos y que está para ellos. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Corintios. Vamos a leer el segundo tratado de Corintios. Lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Aleluya. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cuántos de ustedes pueden leer el siguiente versículo y sentirse identificados? A ver. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dile a tu hermano que está al lado, a tu familia, dile: Dios te ha encargado algo, y es la palabra de la reconciliación. Ahora volvamos a las escrituras. Dice el versículo 20: así que, ya Dios nos encargó esto, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Diga conmigo: no estoy yo en ese grupo. Yo no recibo la gracia de Dios en vano. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es día de salvación. Una razón más para la cual alabar a Dios. Todo puede cambiar. Todo va a cambiar. Es más, les voy a ser profeta en esta mañana. Las cosas van a cambiar. Y está bien si se gozan. Las cosas cambian. Los cambios son buenos. Es bueno que cambien las cosas, pero hay algo que nunca va a cambiar.
¿Qué es la misión que Dios nos ha dado? ¿Qué es el amor de Dios en nuestros corazones? Eso nunca puede cambiar. Todas las temporadas tienen su inicio y su final. Cada año va y viene, no se repite, son diferentes tiempos, pero sigue siendo el mismo Dios. Diferentes números, pero sigue siendo el mismo Dios. Diferente año, pero sigue siendo el mismo Dios. Así que es un buen momento para alzar nuestras manos y decirle: Señor, te damos gracias por el ministerio de la reconciliación que nos has dado. Gracias, precioso Dios. Aleluya. Si tú estás listo para recibir la palabra de Dios, toma tu lugar en esta mañana. Vamos a pasar un buen tiempo con la palabra. Ya estuvieron un buen tiempo parados, así que vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a ministrar un tema que es importante con respecto a la palabra, con respecto a la predicación. Yo sé que esto les ha pasado a ustedes porque me ha pasado a mí. Que nos hemos sentido, cuando hablamos de predicar, nos hemos sentido a veces presionados por el predicar. Y aunque es un mandato correcto y divino y es algo bueno, a veces crea una presión en nosotros que no es lo que Dios quiere producir en nosotros. Todo mandato de Dios, toda dirección de Dios no es para que nos presione en nuestra vida, no es para que traiga carga en nuestra vida. Por el contrario, Jesús dijo: vengan a mí y echen sus cargas, que yo os haré descansar. Así que hay un tema con el evangelismo, con la predicación de la palabra, que en esta mañana, por la guía del Espíritu Santo, está orando por esto y por ustedes, para poder desarrollarlo, para poder dejarnos guiar por el Espíritu y poder recibir las cosas que Dios ha puesto en mi corazón, según el llamado, según las cosas que Dios hace para su iglesia, porque todo esto que hacemos es para beneficio de ustedes, de la iglesia, la administración de los santos de Dios. Yo creo que esta es una reunión de santos, de justos, así que Dios tanto los ama, mira, que nos permite estar reunidos y poder estar aquí disfrutando de este tiempo. Estamos claros hasta este punto de nuestra vida que la predicación, la iglesia sabe acerca del llamado universal. ¿Cuál es el llamado universal? Ir por todo el mundo y predicar. Eso es lo que Dios nos ha encargado, ¿verdad? ¿Y cuántos creen que esto es el mandato de Dios? Y el mandato de Dios hay que hacerlo. Él es una de las escrituras que me gusta, o el enfoque que hace la palabra, es que Él es el comandante, el ejército. Él es el Señor de los ejércitos. Y cuando el capitán y comandante hablan, nosotros: sí, Señor. Así es, Señor. Nuestra misión no es personal, sino estamos en línea con la misión de nuestro comandante, con la visión de nuestro comandante, con la visión del Señor. Y la visión de Dios es que prediquemos, que este mundo sea alcanzado. Dios nos ama tanto, a nosotros sí, pero también ama a la gente que está afuera. Es más, tan grande es el amor de Dios que si lo manejamos en número y en proporcionalidad, Dios ama en una mayor medida a la gente que no lo conoce o a la gente que está lejos de Él. No quiere decir que no nos ame, sino que estando nosotros cerca de Él disfrutamos de otras cosas. Pero hablando del amor de Él, nuestro Señor Jesús hace una parábola y cuenta una historia acerca de que Él deja a las 99 y va por una. ¿Qué tanto es el amor de Dios y qué tanto ama a Dios a la gente que está afuera, que no lo conoce, que nos deja a nosotros, nos deja a los que estamos con Él, que estamos en comunión con Él, que reconocemos que Él es nuestra guía, nuestro pastor espiritual, pero que ama tanto y Él mismo ha ido por ellas? Y que nos llama a nosotros a poder ir, a tener ese mismo sentir. ¿De qué? De estar por ellos, de ir para ellos, para los que están perdidos y traerlos de nuevo. ¿Ven qué grande y maravilloso es el amor de Dios? A veces se ha metido una ideología, un pensamiento un poco narcisista en la iglesia, ¿no? Como todo es narcisista ahora en el mundo y todos tiran agua para su propio molino, se dice. Todo el mundo está solo pensando en sí, y yo cómo me veo, y mis redes sociales, y yo, y lo que hago para mí, y para mí lo mejor. Entonces, traemos a veces estas cosas a la iglesia, donde nos sentamos en nuestro crecimiento espiritual solo a pensar en nosotros. Y está bien pensar en nosotros. Dios piensa en nosotros. Pero no es todo lo que Dios quiere con nosotros y con su iglesia local. Dios también está pensando en otros y Él nos llama a pensar en otros. Él nos llama a amar a otros. No solo concentrarnos en nosotros. Ustedes están peleando su buena batalla de fe tal vez a través de un cáncer. Que ustedes tienen ya la victoria en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia entre ustedes con alguien que está en neoplásicas, con alguien que está afuera enfrentando la misma situación? Que no hay palabra de fe, no hay un conocimiento revelado de la voluntad de Dios. Por eso es que Dios los ama tanto
que está dispuesto a dejarnos que nosotros conocemos por su gracia la palabra e ir por ellos. Y nos llama y nosotros, sí, tú estás pasando necesidad, sí, yo te conozco, hijo, tú tienes necesidades. Pero mi corazón no solo está contigo, también está con ellos. También está con aquellos que están fuera del redil, fuera del respaldo y la cobertura de Dios. Amén. Así que el versículo 18 que nosotros hemos leído de 2 Corintios nos habla que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, y como dijimos, Él nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos de ustedes como soldados pueden decir sí, Señor, cuando dice ustedes son llamados a predicar el evangelio? Es algo bíblico. Nosotros tenemos que responder a la voluntad de Dios. Sí, Señor, es así, yo creo que es así, sin duda, sin murmuraciones. No, sí, Señor, sí, para el roche, porque como están al lado mis hermanos. No, Dios te ha llamado a predicar el evangelio, y cuando Dios te llama, tú tienes que responder, sí, Señor, aquí estoy. Yo soy llamado para predicar el evangelio. Aleluya, sí, Señor. Somos llamados para predicar el evangelio. Eso está claro. La Biblia, lo que hemos leído en 2 Corintios es que Él nos ha llamado y nos ha dado este ministerio de la reconciliación. Ahora, la iglesia ha aceptado este ministerio, aceptar el propósito. Lo tenemos que aceptar porque es algo bíblico, es algo que está revelado. El Espíritu Santo mismo nos da testimonio de que esa es la voluntad de Dios. Ahora, hemos aceptado el propósito de Dios de predicar, pero a veces no aceptamos los principios de la predicación de la palabra. Aceptamos el qué, pero a veces no aceptamos el cómo. Aceptamos el qué de Dios, la idea, la imagen. Aceptamos que un hombre se tiene que casar, pero a veces no aceptamos el cómo. Aceptamos que Dios quiere prosperarte y bendecirte. Aceptamos que esa es la voluntad de Dios, que quiere verte sano, pero no aceptamos el cómo Dios lo hace. Luchamos con ello. Y a veces esto trae mucha tristeza y mucho bajón, por decirlo así, de ánimo en la vida de los creyentes. Porque cuando uno desecha el cómo de Dios, el cómo de la idea de lo que Dios nos ha dado, las cosas del qué solo serán un sueño, a veces inalcanzable. Sí, te dicen en la iglesia que Dios te ha llamado para que seas cabeza y no cola. Tú sabes eso. Pero tu experiencia no lo ves y a veces te defrauda, estás frustrado y te sientes defraudado por Dios. Porque aceptas lo que Dios quiere con tu vida, el qué, pero no aceptas el cómo. Y en la predicación nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a aceptar, sí, somos llamados a predicar el evangelio, pero aceptar el cómo Dios nos llama a predicar el evangelio. Porque muchas veces lo hacemos a nuestra forma. Y queremos hacerlo a nuestra forma, o tomamos formas de otros de años por tradición, así lo han hecho, entonces yo también lo hago así, y no estamos viendo y no estamos siendo sabios. Una de las cosas que es Cristo en nosotros, sabiduría en nosotros, ¿para qué? Para entender, para crecer en este conocimiento revelado de lo que Dios quiere hacer con la predicación de la palabra. Ahora entonces, vamos a ir entrando en el tema. ¿Qué significa predicar para ustedes? Predicar, ¿qué significa anunciar? ¿Qué significa esto? Bueno, anunciar, tal vez predicar no es un verbo muy fácil de definir, pero bueno, cuando nosotros analizamos las palabras en griego y en el hebreo que hablan acerca de anunciar, predicar, encontramos a kerizó, encontramos a eujalizomai, a katagelou, encontramos así palabras. No voy a entrar en ellas porque ahorita lo que vamos a hacer es que el Espíritu Santo nos va a dar un panorama mayor. Después, para hacer exégesis y cosas así, apología de defender cosas, podemos entrar en esas cosas. Pero la Biblia, como dicen, no se interpreta, se ministra por sí sola porque tenemos al Espíritu Santo entre nosotros. Entonces, esta palabra de predicar, de anunciar, gira en torno a esto, a estas palabras griegas y hebreas. Pero cuando se analizan, uno se da cuenta que se refiere al anuncio, a la proclamación, pero también tiene mucho significado con el heraldo, con el mensajero. O sea, predicar no solo involucra y tiene matices en el mensaje, sino también en el mensajero. Anunciar, bueno, obviamente ya necesita un mensajero para proclamar, ¿no? El mensaje no se transmite por sí solo. Con respecto al mensaje, por ejemplo, para el evangelio se utiliza proclamar con alegría, con voz de victoria. Uno de los matices de esto de proclamar, de predicar, no se predica pues dando pena.
Se predica con denuedo, se predica con convicción, se predica creyendo lo que dice la palabra de Dios. Así se predica el evangelio. Es más, nosotros en el nuevo pacto lo predicamos con tino de victoria. ¿Saben que esto es maravilloso? La diferencia entre la predicación del evangelio y la ley. En el Antiguo Testamento no se podía predicar la ley. La ley solo se acepta, la ley solo se transmite. Pero el evangelio sí se tiene que predicar, sí se puede predicar. Juan, el capítulo 1, el versículo 17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y hay una separación, miren, que la gracia y la verdad, las buenas noticias, el evangelio de Dios, vinieron por medio de Jesucristo. O sea, incluye al mensajero. El mensaje de Dios, el mensaje correcto, pero incluye al mensajero. Mientras que la ley no incluía, solo fue dada por Moisés. Pero vinieron por Cristo la gracia y la verdad. Así que nuestro llamado de predicar y nuestro énfasis de predicar, ya que estamos ahondando en esto, tiene este sentido no solo del mensaje, no solo de que uno hable y diga así lo que dice las escrituras, de que Dios te levantó, sino que tiene que ver también con el mensajero, tiene que ver con nosotros, ese matiz de predicar. Tanto el mensaje como el mensajero tienen matices dentro del significado amplio de la palabra anunciar, proclamar, divulgar, tienen amplios significados. Así que hay algo que no podemos hacer, no podemos separar el mensaje del mensajero. No se pueden divorciar del mensaje del mensajero, ¿ok? Y yo lo pongo así, todos somos como este vaso, somos el recipiente, somos el mensaje. Somos el mensajero. Y el agua necesita un recipiente. El mensaje necesita algo para ser transmitido. ¿Por qué es importante también el mensajero, nosotros? ¿Por qué somos importantes en la predicación y no solo lo que predicamos, sino nosotros? Porque si este vaso estuviese sucio y yo le echo el agua, le echo el mensaje y lo comparto a otros, no me lo vas a aceptar. El agua está bien. Este mensaje está correcto, porque el mensaje, digamos, es puro en sí. Pero tiene que ver mucho también el mensajero. El mensajero tiene que ver. No podemos separar el mensajero del mensaje. Sí, sabemos que lo más importante es el contenido. Gloria a Dios, sabemos que eso es lo más importante, ¿verdad? Es lo más importante. Pero el vaso también es importante. También es importante como el contenido. Porque, como les dije, si el vaso está sucio, nadie va a tomar de él. Nadie tomaría de él. Y el problema no es el mensaje ahora, porque conocemos la palabra, conocemos la revelación. Estamos en una iglesia donde por la gracia de Dios entendemos las buenas nuevas, tenemos una doctrina sana con respecto a lo que es la predicación del evangelio, creemos en las doctrinas primarias de lo que es Jesucristo, la Trinidad, el camino, la verdad y la vida. En eso estamos bien, ¿verdad? No creo que nadie piense acá que estamos en una secta, ¿no? Ok, en eso estamos bien, estamos de acuerdo, estamos bien. Pero no podemos divorciar el mensaje del mensajero. Ahora, esto a veces trae una presión sobre nosotros, porque ya comenzamos a mirarnos a nosotros mismos. Pero es interesante cómo la Biblia utiliza un ejemplo con nosotros llamándonos vasos de barro, que escondemos un gran tesoro. Es interesante, ¿por qué? Porque para empezar el vaso no puede lavarse por sí mismo. Si está sucio, necesita que alguien sobre él, mayor que él, lo pueda lavar. Así que no es tanto qué tanto nos esforzamos nosotros que somos el mensajero de estar bien, sino que tanto confiamos en alguien mayor para que nos pueda limpiar. Es que no te chanques con eso de, uy, ahora el ministro va a hablar acerca de nosotros y seguro buen testimonio para predicar. No lo voy a enfocar de esa manera. Vamos a enfocar de algo que yo recibí de parte de Dios con respecto a esto. No a la presión, sí a la expresión. Hay que pasar de la presión de predicar el evangelio, de que tienes que predicar, a la expresión de que nosotros predicamos como algo natural, como algo cotidiano, como algo que nosotros hacemos de manera natural, sin pensarlo. Bueno, enfocado sí, pero sin estar planeando y pensándolo tanto. Nosotros lo hacemos de esta manera. Predicar el evangelio, entonces, anunciar, proclamar, pregonar,
significa no solo tener el mensaje correcto, sino también el mensajero correcto. Y hay algo muy importante en esto. Es que el mensaje correcto forma al mensajero correcto. El mensaje correcto va a formar al mensajero correcto. Va a formar ese mensajero correcto. ¿Dónde dice eso, ministro? Vamos a 2 Corintios 5, 19 y 20. Estoy en una etapa del ministerio donde yo tengo que enseñarles y mostrarles por la Biblia. Ya por los años seguro, más adelante, por la credibilidad, muchos me van a hacer así nomás, pero estamos en una etapa donde hay que ir a las Escrituras. 2 Corintios 5, 19 y 20, donde hemos estado, dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué nos encargó a nosotros? La palabra de la reconciliación. Gloria a Dios, porque sigue el versículo 20. Dice, así que, por lo que Dios nos ha encargado y ha puesto dentro de nosotros la palabra de la reconciliación, ¿qué somos? Otra traducción, y me gusta usar otras traducciones por esto, porque otra traducción dice, somos predicadores. Así que ahora nosotros somos predicadores, porque algunos van, ay, soy embajador de Cristo. ¿Qué? No, yo voy a estar pues en la embajada sentado así. No, porque a veces la traducción de embajador o la imagen que tenemos de embajador es que te puedas sentar ahí a gestionar ahí desde tu comodidad. Pero otra traducción dice, porque somos predicadores. Y la palabra en original tiene una tendencia más a esto, a predicar, porque somos predicadores. Así que somos predicadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ven que cuando hay el mensaje correcto en la vida de una persona, se forma el mensajero correcto. Cuando está el mensaje correcto en tu corazón, tú vas a ser ese mensajero correcto. No vas a necesitar esforzarte y tratar de trabajar y sentirte presionado. Ay, ahora tengo que predicar. No. Cuando hay depositado dentro de ti un mensaje correcto, eso va a ser una expresión de nosotros mismos. Ahora, acá hay dos partes. Escuchar el mensaje correcto, o sea, que se dé el mensaje correcto, pero también tener los oídos correctos. Ser sabios para escuchar. No poner nosotros mismos obstáculos al mensaje. Como otra parte de la Biblia menciona, ser humildes en nuestro corazón para recibir el evangelio de la gracia de Dios. No ser orgullosos para cuestionar, para decir, no me parece. Yo no creo que sea así. A mí me gusta chicote chillón. Yo quiero que me traten, que me digan las reglas, que me digan cómo es. Bueno, eso es tu pensar, tu sentir, pero nuestras experiencias, ni las tuyas ni las mías, definen la verdad. La verdad es la verdad. Las experiencias simplemente es una perspectiva de cómo nos hemos relacionado con esa verdad. Pero aquí vamos a este punto, que un mensaje correcto en nuestras vidas va a producir ese mensajero correcto. Por eso es que Corintios habla de esto. Antes de hablar de que somos embajadores y predicadores de Cristo, me gusta porque comienza diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y encierra toda esta idea partiendo de lo que somos nosotros para terminar lo que vamos a expresar nosotros. Y ven que es diferente a que cuando olvidas quién eres y solo se te está, digamos, martillando la idea de predica, sal, anda, haz evangelismo, sal allá, sal. Y está bien traer dirección cuando nosotros por la unción del Espíritu de Dios, porque amamos a la iglesia, escuchamos la voz de Dios con respecto a la visión local, les decimos, porque hay necesidades, hay cosas que el pastor ve que las ovejas no ven. Y que las ovejas necesitan escuchar la voz de su pastor. Y si el pastor viene y dice, necesitan predicar, dice, sí, hay algo que él está viendo, ¿no? Como una mamá cuando ve, oye, ya toca el baño. Tú, patito, está chévere, tú ya tus olores no los hueles. Pero ya alguien sobre ti mayor está viendo cosas que tú necesitas. Y es así, el pastor viene y dice, prediquen. Ahora, lo que Dios ponía esto en mi corazón es esto de que debemos recibir esa dirección de manera correcta. De no enfocarnos en la presión de predicar, sino de recibir el mensaje correcto para expresarlo de manera natural, sin forzarnos, sin nosotros mismos estar presionándonos y que sea una obra de la carne, sino más bien un fruto de nuestro espíritu. ¿Predicar a Cristo se siente como una presión? Si tu respuesta es sí, entonces el mensaje que oyes no es el correcto. O tal vez no estás oyendo correctamente, porque acá predicamos siempre el mensaje de la gracia de Dios. Pero tal vez tu oído está ahí con un poquito de cera espiritual, un poquito ahí obstruyendo que puedas recibir el mensaje correcto. Por eso no puedes expresar el evangelio, por eso te cuesta, sientes presión. Dices, uy, ahora vuelta nos van a hablar de predicar.
que ahorita ya vuelta, ya fui ahorita a salir a evangelizar. Tal vez puede pasar eso por la mente de alguien. O tal vez no en esta iglesia, tal vez en otras iglesias. Pero como estamos grabando por la de YouTube, por si acaso lo digo para que les puedan ayudar a otras iglesias. Pero si tu respuesta es no, entonces el mensaje que has oído es el correcto. Si tú no sientes presión por predicar es porque estás escuchando bien el mensaje, estás con tus oídos inclinados a la verdad, estás en la misma sintonía de lo que Dios quiere hacer y estás listo para expresar lo que hay en ti. Miren, nada en la historia de la humanidad se compara a los mensajeros de salvación que Dios ha usado. Hubo en los 50 una historia que, bueno, después en los 2000 salió una película que se llama La punta de la lanza. Es acerca de unos misioneros que fueron a Ecuador y que murieron a manos de una tribu. Y había ahí un líder que era Mincayani, que era el líder de la tribu de ellos. Me acordé más o menos porque Yani del que toca y Minca porque hay una tienda en Lima. Mincayani. Los misioneros tenían un sentir en su corazón de ganar esa tribu para Cristo. Ellos vivían aislados del mundo. Entonces ellos van y comienzan por avioneta a tirar regalos, a dar un mensaje de paz, de tranquilidad, porque como no hablaban el idioma, aún les costaba la comunicación, comienzan a hacerlo de esta manera. Luego descienden, pero ellos fueron ejecutados por los mismos. Mincayani fue el que ordenó y los mató. Pero esta historia es tan maravillosa de lo que significa expresar a Cristo, porque cualquiera, si esto fuera una presión para nosotros, ya sabes qué, hasta ahí nomás. No quisiste. Ya no voy a arriesgar mi vida, pues ya. Pero de nosotros, esto nos enseña ¿qué? Con respecto a la predicación de la palabra, que se llega a un nivel tan alto de expresión del evangelio y predicación del evangelio, que va más allá a veces de nuestro raciocinio, porque los hijos de estos misioneros, de estos 5 misioneros, sus hijos, continuaron con esta labor, con honor, con valentía. ¿Y saben en qué termina la historia? Que Mincayani se convierte a Cristo. Y esa tribu se convierte a Cristo. Fue ganado para Cristo. Imagínense si el mensaje del evangelio y predicar fuese una presión para ellos. En la presión, si fuese algo para hacerlo porque te sientes presionado por una organización, por alguien, bueno, hasta un punto cedemos, pero cuando se juegan con nuestra vida, safari, ¿no? Hasta aquí nomás. Pero cuando hay una expresión, cuando hay alguna convicción dentro de nosotros, solo hay algo que es sobrenatural para expresarlo. Que pueden venir dificultades, tribulaciones, puede ponerse la cosa cuesta arriba, pero seguimos expresando. Y eso es maravilloso con respecto a qué nivel Dios quiere llevarnos en la predicación. Porque Dios no quiere que prediquemos por presión, sino que quiere que prediquemos por expresión de lo que hay en nuestro interior. Y para eso necesitamos el mensaje correcto. Porque el mensaje correcto crea a los mensajeros correctos. Presión a expresión. Predicar es una gracia. ¿Cuántos de ustedes creen que es así? Porque es acerca de proclamar un mensaje de gracia. Ahora, ojo al piojo. El mensaje del evangelismo es un mensaje de gracia, pero no solo porque el mensaje es de gracia, sino que también el anunciarlo es una gracia. Dice el capítulo 6 de lo que estamos leyendo, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Y de qué está hablando todo lo que hemos leído? De la predicación, de que somos unas criaturas en Cristo Jesús y que se nos ha dado un ministerio de la reconciliación. Y sigue narrando, pues se sigue escribiendo el apóstol Pablo a Corinto por el Espíritu Santo, y ya ustedes saben que el capítulo 6 y todo eso ya lo pusieron para una mejor distribución y para ubicarnos, ¿no? Vamos a tal capítulo y saber más o menos por dónde estamos y tal versículo, pero en el original no está, o sea, no hay ahí capítulo 6 y no, el capítulo 5 ya acabó un tema y ahora en el capítulo 6 es otro tema, no, eso es de corrido, o sea que el apóstol Pablo sigue hablando de lo mismo. ¿Qué está hablando? El ministerio de la reconciliación. Y dice que no tome la gracia de Dios en vano. ¿Por qué? Porque el ministerio de la reconciliación, la predicación es una gracia para nosotros. Miren, estamos de acuerdo por lo menos en que servicio a Dios es una gracia. ¿Por qué? Porque aun si tú quisieras servirle a Dios, eso es una gracia de Dios. No merecemos servirle a Dios. El dar a Dios es una gracia. No es un pago que le damos a Dios, porque no merecemos darle nada a Dios. O sea, no somos merecedores por nuestras propias fuerzas de
de que tengamos tal vez una super ofrenda para que Dios se alegre. Ni tu super ofrenda movería el corazón de Dios por nuestros propios méritos. O sea que es una gracia, es una oportunidad, es un favor inmerecido. Yo lo digo así, es una oportunidad inmerecida que tenemos. O sea, predicar el evangelio es una oportunidad inmerecida que tenemos de anunciarlo. No solo es el mensaje que es de gracia, pero también es el mismo acción, es una gracia. Es una gracia predicar el evangelio. Como el dar es una gracia, como servirle a Dios es una gracia. Porque si no fuese por su inmerecida oportunidad, no tendríamos ningún momento, ni nada de nosotros para poder convencer a Dios, para servirle, para darle, para predicarle. Así que es simplemente gracia de Dios. Y comenzamos a asimilarlo y comenzamos a recibirlo así. Predicar el evangelio es una oportunidad de Dios, es un favor inmerecido. Yo no tendría esa oportunidad. Es más, a ver, vamos siendo honestos. Para predicar el evangelio, para anunciar, ¿qué más mejor? Los ángeles no se equivocan al hablar. Aparte, brillan. Cualquiera que los escucha, ¿a dónde? Pues no vas a dudar que Dios existe. Pero bueno, anularía la fe, porque ya no sería por fe, sino por vista. Pero Dios es sabio, en todo esto nos da la gracia y la oportunidad a nosotros. O sea, comienza a asimilarlo de esta manera. Predicar a Cristo es una gracia que no merecemos, pero que Dios nos da. Y no es una presión para hacerlo, más bien es un deleite que Dios nos da. Y todo lo que Dios nos da, una oportunidad inmerecida, siempre tiene una bendición para nosotros, como el servicio. El servicio es una oportunidad, es una gracia y tenemos una oportunidad inmerecida y nos beneficia a nosotros, somos bendecidos. Así también el dar a Dios. Es una oportunidad de Dios, es una gracia inmerecida y somos bendecidos o no. Porque cuando damos al Señor cosechamos de Él. Y la cosecha es mayor que la siembra. Y de igual manera el servicio y de igual manera la predicación. También la predicación es una gracia. Así que nada de lo que hacemos no es ni un favor a Dios, ni un pago a Dios. Así que tu predicación no le estás haciendo favor a Dios, ni le estás pagando a Dios por salvarte. Es una oportunidad inmerecida que Dios te ha dado. No le haces el favor al pastor, ni al servidor, ni a una iglesia, ni a una denominación. Tampoco le pagas a la iglesia por estar acá y porque te escuche tus problemas y que te ayude en tu vida espiritual. No, no se trata ni de favor, ni de pagar algo. Es simplemente una oportunidad inmerecida que tenemos, que no la merecemos, pero que Dios nos ama tanto y nos da. Y lo que Dios nos da siempre nos bendice. Así que predicar el evangelio es una bendición para nosotros. Dios desea que prediquemos el evangelio de la gracia, pero nos recuerda esto: nadie puede dar de lo que no tiene. Si queremos anunciar el evangelio de la gracia, ¿qué tenemos que hacer? Llenar nuestro corazón de ese evangelio. De ese evangelio. Tenemos que llenar el corazón de ese evangelio. No solo aprender un versículo y decir, bueno, sí, Dios es de gracia y te ha perdonado. No. Tu vida misma y tu conocimiento de Dios, tu relación con Dios se va a expresar en tu predicación. Por eso es que no nos cuesta a nadie que cuando uno está lleno de Dios, predique sin que le digan y sin que el pastor o una iglesia diga, es tiempo de predicar, porque eso es algo natural que se hace. Es algo de nuestro desarrollo diario. Estamos, como les conté, lo que vi cuando estaba dando la vuelta a la esquina, de esa hermana de nuestra iglesia, sé que es de nuestra iglesia. Estaba con el pueblo de Kids, creo que estaba, sé que es de nuestra iglesia, pero estaba orando. O sea, nadie le dice, ¿sabes qué? Hoy día tienes una cuota que cumplir y por lo menos ora por 3 personas. No, eso es una expresión natural, ¿ok? De lo que hacemos. Lucas 6:45, nuestro Señor Jesús dice así: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Ahí está en la pantalla o no, ahí está, para que les ayude. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, que saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, importante reflexionar, importante comenzar a meditar qué es lo que estamos depositando en nuestro corazón. Si es que nos está costando predicar o si es que lo sentimos como una presión, o si no tenemos el hábito de estar predicando y anunciando y tomando tiempo para cuando estás en el taxi orar por el taxista, o cuando te encuentras en la clínica esperando algo, orar por las personas que están ahí desamparadas, desahuciando. Hay algo que en el mensaje no lo estamos recibiendo correctamente. Ahora yo quiero volver a Mateo 28, acompáñenme, porque esto es un versículo que mucho se utiliza, ¿para qué? Para
hablar acerca de la predicación. Y ustedes saben, es el último capítulo de Mateo y el versículo 19 es el famoso y conocido versículo de la Gran Comisión. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me mostró que no solo hay un id y predicar en este capítulo y en esta historia, en lo que se desenvuelve esta historia. Esta es la tercera vez donde se menciona id y vayan. Hay otros id y vayan en toda esta historia. Y lo vamos a analizar porque nosotros sabemos que ya Dios nos dijo, por tanto, id y hacer discípulos. Y eso lo conocemos. Pero miren lo que pasa al inicio de ese día, de ese momento, de esa experiencia donde Jesús ha resucitado, dejó la tumba y luego se encuentra en Galilea con sus discípulos y les dice, vayan y prediquen. Pero antes ya Dios estaba diciéndole a otras personas, id y vayan. Y hay algo interesante que podemos tomar de esto. En Mateo 28, vamos a leer desde el versículo 2 al 10, dice, hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ay, ay, ay. A ver, ¿cómo habrá sido, no? Tanto miedo de quedarse como muertos. Pero dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, inicia esta historia que estaban las dos Marías yendo al sepulcro a ver al Señor. Y el ángel le dice a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y le dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ahí viene el primer id. Y le dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí que él va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. O sea, siendo el mensajero, el ángel, diciéndoles, ¿saben qué? Ustedes vienen a buscar a Jesús, el Señor no está. Pero algo hace interesante Dios acá, para que decirles que vayan y anuncien con ese fervor a los discípulos. Les dice, pasen y vean adentro. Le dice, entren al sepulcro, vean. Y luego de que vean hacia su interior, les dice, ahora sí vayan. Y ellas de manera natural, porque habían visto, habían corroborado, habían experimentado la verdad de Dios. Jesucristo había resucitado. Y este id se hizo no una carga, para que Señor me están mandando ahí ahora a anunciar a los discípulos que ha resucitado. No, porque ellos ya habían tenido la experiencia de ¿qué? De ir hacia adentro, porque ir hacia adentro nos impulsa a ir hacia afuera. ¿Sabes por qué no tenemos ese impulso de ir hacia afuera? Porque no tomamos el tiempo de ir hacia adentro en nosotros, de el mensaje de Cristo en nosotros, de la relación de Cristo en nosotros, de la comunión de Cristo en nosotros. Por eso es que dice el versículo 6, no está aquí resucitado, venid y ved, le dice, ven, entren. Ahora, ¿cómo sé que entraron? El versículo 8 dice, entonces ellas saliendo del sepulcro, ¿vieron? Entraron al sepulcro, a ver, y salieron y fueron a anunciar a los discípulos. Me encanta esto porque el ángel dice, ¿saben qué? El Jesús ya resucitó, hace un momento ya salió de acá del sepulcro y él está yendo a Galilea. Vayan y díganle a sus discípulos y ahí en Galilea él se les aparecerá, les dice. Pero cuando las mujeres toman este impulso de ir hacia adentro y se levanta este fervor en su corazón de anunciar lo que el ángel les decía, Jesús hace algo muy interesante. El ángel les había dicho, yo los veré allá en Galilea. Pero miren lo que hace Jesús. Jesús dice, Jesús hizo esto. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gozo, en el versículo 8, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Yo sé que esa es la voluntad de Dios con respecto de ir y predicar. Porque Jesús se acerca solo donde está su voluntad manifestada. Por eso es que ellos tomaron el impulso hacia adentro de recibir el mensaje correcto, de llenarse del mensaje correcto y salieron impulsadas hacia afuera a predicar. Y algo pasó, algo maravilloso pasó. Jesús les dio el encuentro a ellas. Esto quiere decir que en el mensaje de la gracia, en el mensaje de la predicación, de lo que depositamos dentro de nosotros, Jesús siempre va a aparecer. Jesús siempre va a estar.
No vamos a tratar o no vamos a esperar que se aparezca o a confiar. No, Jesús es más. Él no tenía por qué aparecérseles a ella y darles el encuentro. Él ya iba avanzando a Galilea. Pero Jesús, sabiendo que había gente que estaba haciendo su voluntad, fue y les dio el encuentro. Y tuvo un encuentro personal. Y esto pasa cuando nosotros anunciamos y predicamos de lo que hay en nuestro corazón y en nuestro interior. Comienzan a aparecer milagros, señales, prodigios, porque Jesús aparece. Jesús se manifiesta. Él nos da el encuentro cuando nosotros estamos predicando cómo se debe. No yendo a cumplir, bueno, ahora me toca orar por los enfermos, pero no hay nada dentro de ti, estás vacío. Y es importante llenarnos. ¿Para qué? Para que pueda salir. Y Jesús aparecerá, iglesia. Tú orarás por los enfermos y ellos sanarán. Tú impondrás manos sobre ellos y ellos sanarán. Si alguien por ahí quiere acabar con tu vida y te da algo envenenado para que no sigas predicando, no te hará daño. Si se levanta un loco para poder anular la predicación del evangelio y quiere golpearte y pegarte, Jesús saldrá a tu favor, porque Él te va a dar el encuentro. Él nos da el encuentro cuando estamos llenos del mensaje correcto. El mensaje correcto nos impulsa. Ahora, sigamos, dice, versículo 10. Una vez que le adoraron y todo, dice, entonces Jesús le dijo, no temáis. Y de nuevo aparece, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y luego en el versículo 19, de nuevo Jesús le dice, ir y hacer discípulos. ¿Ven? Este impulso de ir, no es una presión que Dios se juntó con ellos y vayan. Jesús ya estaba revelando a lo largo de esta historia la importancia de ser llenos del mensaje correcto, de ser llenos de la gracia de Dios. Y no va a costar expresarlo. Entonces, si has estado sintiendo esto de la predicación como algo que es en tus fuerzas hacerlo, es sencillo ahora. Es comenzar a escuchar con un oído espiritual el mensaje correcto de la gracia de Dios, llenarte de la gracia de Dios, tomar tus tiempos con Dios. Jesús está siempre con el mensajero correcto. Ahora, vayamos a Corintios el capítulo 4 para ir ya acabando. 2 de Corintios el capítulo 4. ¿Cuántos de ustedes están entendiendo y recibiendo algo de Dios? Amén. Estoy claro, amén, gloria a Dios. Me gozo por eso. Aún en mi debilidad, ustedes están siendo ministrados. Bueno, 2 de Corintios. 2 de Corintios el capítulo 4. A ver. Ok. Vamos a leer los versículos 3 al 7. Si llegaron ahí, un amén de iglesia victoriosa, amén. Miren, a veces ni siquiera por ustedes, hágalo por sus hermanos que están que pestañean. Despiértelo, amén, diga. Y por ahí como que, ya si les da un espasmo como alguien y bota el celular, ya por ahí ya lo ayuda y lo ministra. Somos muy responsables, gente adulta, escúcheme. Yo estoy con esto muy fuerte en mi corazón. Somos muy responsables de la iglesia que vamos a dejar. A nuestros niños, a los jóvenes. Nosotros tenemos que ser los que inspiren a ellos. No a dormir, sino a responder amén, a estar conectados, a recibir de Dios. Porque ellos reciben de la palabra, pero también nosotros somos el ejemplo y la imagen de la iglesia. Nosotros que ya hemos corrido, que hemos avanzado. Así que si tú ya tienes más de 5 añitos aquí en la iglesia, es responsabilidad tuya saber relacionarte bien con la palabra de Dios en los servicios. Ven con gozo, disponte, responde, conéctate con Dios. Siempre digo que cuando uno come, siempre hay un sonido que hace. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo de Dios, siempre hay algo que tenemos que responder, dar gracias a Dios, gozarnos. No podemos estar quietos, tenemos que más bien ser motivados e inspirados por la palabra que estamos recibiendo. Amén. Llegaron a 2 Corintios, dice el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Está hablando de qué? De la predicación, ¿verdad? Estamos acá conectados en ese sentido. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Ahora leemos todos juntos el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro con un gran tesoro. Me encanta cómo el Espíritu Santo nos dice que somos vasos. Puedo utilizar otra cosa, pero dice que somos barros. Somos vasos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de un vaso? El propósito de un vaso no es solo estar lleno. Y no es solo siempre estar lleno. Tampoco es siempre estar vacío. El propósito de un vaso es que se pueda llenar y se pueda derramar. Que se pueda llenar y que se pueda derramar. Ese es el propósito de un vaso. ¿Por qué Dios nos dice que somos vasos con gran tesoro? Porque el gran tesoro que Dios pone en nosotros, Dios no quiere que se quede en ti y que todos vean que estás tan lleno de Dios, sino que lo que Dios pone en ti pueda ser derramado en otros, pueda ser ministrado a otros, tú puedas derramarte en otros. Y así como te derramas, el vaso también su propósito y su función es que se puede volver a llenarse siempre. Continuamente un vaso puede ser llenado. Así que en la predicación del evangelio no se trata de solo recibir o solo dar. Porque miren, cuando un vaso es forzado a dar de lo que no tiene, es imposible que pueda dar algo. Pero cuando es lleno de el mensaje del contenido, se desborda y se derrama. Y se derrama a otros. Es más, cuanto más lleno está, es a veces imposible contenerlo. No es forzoso para el vaso darlo otro, porque él no produce el agua. Nosotros no producimos, no hacemos el mensaje. El mensaje Dios lo deposita entre nosotros. Nuestra responsabilidad es ser esos vasos. Y como dice, útiles al Señor, estar limpios, pero dejándonos limpiar, no nosotros mismos en nuestra fuerza. Esto no se trata de nosotros, qué tan perfectos somos. Se trata de qué tan dispuestos somos delante de Dios. De decir, Señor, yo soy un vaso. Mi propósito en esta tierra es, sí, llenarme de ti, pero un vaso no solo está para ser llenado, porque si no, para eso utilizo otra cosa, una macetera o algo. Diría la palabra que somos un acuario de peces, ahí donde se llena el agua y se estanca y se queda. Pero no somos un acuario, somos vaso. Porque el vaso, su propósito es llenarse y tomar de él, llenarse y dar a otros, llenarse y dar a otros. Y eso es lo que Dios nos llama, somos vasos, con un gran tesoro dentro de nosotros. Y aquí me gusta, y fui al Salmo 23 porque he leído siempre estos versículos, pero hay una nueva manera de cómo verlo en los versículos 6 y 7. Dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Por qué está rebosando la copa de este hombre que el salmista dice? Porque deja que la palabra de Dios esté. Ahora, yo decía a veces, ¿no? Tenemos una copa rebosando en presencia de los que nos hacen mal. Chaquen, para sacarle cachita. Pero Dios, no creo que Dios sea un Dios de que busquemos que le saquemos cachita a los que no tienen de Él. ¿Para qué Dios nos llena? ¿Para qué Dios te está llenando? ¿Para qué Dios quiere que pongas la palabra de la gracia de Dios en tu corazón? Porque Dios quiere que tú reboses en presencia de tus angustiadores, que de esa gracia que has recibido puedas darles a tus angustiadores, que tú puedas ser esa copa que pueda no condenarlos ni, cuánto sé de Dios, cuánto lleno estoy de Dios, sino que actúes en misericordia delante de tus angustiadores, te acerques a ellos, les ministres a ellos de todo lo que Dios ha puesto en ti. Y dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué bueno es Dios con esto! O sea que cuando yo cumplo el propósito de estar llenándome y dando a otros, siendo un vaso disponible para recibir la palabra y disponible porque no me cuesta en mi naturaleza expresar a Cristo, entonces ciertamente el bien y la misericordia te seguirán, amado, amada. Te seguirán todos los días y en la casa de Jehová pasarás por largos días.